Muy bien, muy Buenos bien. días, ¿cómo andan? Bueno, de recorrida, le pusimos ahí campaña Yamandú presidente. Andamos sí de recorrida por todo el departamento. La semana pasada estuvimos en Colonia, en Tararira, estuvimos en Juan Lacase y en Rosario. Ahora estamos en la parte oeste, andamos por Carmelo, vamos a andar también por Nueva Palmira y Ombúes de la Valle. Justamente en eso que decías vos, tratando de aportarle a la recorrida de Yamandú Orsi, que va a estar dentro muy poquito aquí también en el departamento, en Carmelo. Este, esa cercanía que tenemos como 609, somos un grupo de compañeros y compañeras que estamos recorriendo el país, más o menos 10 departamentos por semana. Ahora estamos junto con Nico Viera, el diputado de acá, y también con toda la barra de la departamental de la 609, justamente también peinando un poco las localidades, conversando con los medios de comunicación, informando que hay un proceso electoral en curso que empieza con las elecciones internas o primarias de los partidos políticos, que va a ser el 30 de junio, que es muy importante porque ahí se van a definir los precandidatos a la presidencia de la República por cada uno de los partidos políticos. En el caso del Frente Amplio hay 3 candidatos ahora en carrera. Nosotros estamos atrás de la candidatura de Yamandú y bueno, estamos también un poco informando sobre esa situación, porque en realidad es una elección que es voluntaria, no es obligatoria. Y después también conversando sobre la realidad nacional, porque también conversamos con los vecinos y vecinas. También tenemos reuniones con muchos uruguayos, algunos frente amplistas, desencantados que de repente en las últimas elecciones no votaron al frente, muchos compañeros y compañeras que están también activándose desde el punto de vista también de su militancia, y también muchos blancos y colorados que ven en Yamandú una figura interesante para acompañarla a las internas y bueno, y también para que pueda ser el próximo presidente de nuestro país. Confluye todo ahora, ¿no? Conversar con los desencantados de la elección anterior y conversar ahora con los desencantados de este gobierno, ¿no? ¿Cómo viene la mano? Bueno, nosotros estamos justamente en esta recorrida y una de las cosas que salta a la vista es justamente eso, ¿no? El gobierno, sobre todo el presidente, había puesto las expectativas muy altas. Y había dado señales en el sentido de que había algunas cuestiones que son claves como la seguridad, la educación, la vivienda, los salarios, los ingresos, que se iban a resolver fácilmente, ¿no? Como si fuera solo una cuestión de voluntad, digamos. Y evidentemente no era solo una cuestión de voluntad, no era solo una cuestión de gestión, como en el caso de la educación, y no era solo una cuestión de confianza, como en el caso de la policía, sino que había cuestiones que eran bastante más complejas de resolver y que evidentemente si uno al hecho de que son cuestiones profundas y complejas le suma que hay recorte presupuestal, bueno, evidentemente es el combo perfecto. Y se cayeron algunos mitos, ¿no? Se cayó el mito de que alcanzaba con que la gente fuera presa para tener más seguridad. Eso es evidentemente que no es así. Vivimos en una sociedad más violenta, con más conflicto y con más presos. Y también se cayó esta idea en donde, bueno, se decía que este iba a ser un gobierno transparente, y evidentemente no fue transparente porque se le ocultó información al Parlamento, se le ocultó información a la justicia, se entregó un pasaporte al narco más buscado de América del Sur, o por lo menos del Cono Sur, ¿no? El famoso gerente de la ideología. Y eso lo hizo este gobierno, no lo hizo el gobierno Frente Amplio, entonces se le terminaron las excusas, ¿no? Cuando uno recorre aquí Colonia, a mí me llamó mucho la atención sobre todo el reclamo de seguridad, el reclamo de falta de empleo aquí en esta zona, y los reclamos que tiene que ver con la situación de calle también que se está viviendo a nivel nacional. Esto es un fenómeno que se dijo que era fácil de resolver también, porque hay que tener memoria, ¿no? Al ex ministro Lema, en aquel momento diputado, diciendo que prácticamente que el Frente Amplio quería que la gente viviera en la calle porque era una cuestión de libertad, y eso es tergiversar bastante lo que planteaba el Frente Amplio, y la situación de calle aumentó un 40%. Entonces no era una cuestión tan sencilla, y vemos cómo eso está impactando también en la convivencia, y donde hay problemas que de nuevo aparecen como soluciones mágicas. Y bueno, acá hay un actor bastante
una actora o una actriz, no sé cómo decirlo, bastante importante que plantea que bueno, que simplemente internando compulsivamente a las personas podemos resolver el problema de las adicciones. Y como con el tema de la prisionalización, lamentablemente no es tan fácil. No alcanza con desintoxicar a una persona para que deje de tener problemas con el consumo de drogas, sino que hay emergentes y hay problemas que son bastante más profundos, que tienen que ver con el proyecto de vida, que tienen que ver con cuál es la perspectiva que tiene esa persona para salir adelante, y donde muchas veces el consumo problemático es un emergente de esa situación, no es un síntoma, digamos. Entonces allí Yamandú está planteando algunas cuestiones que tienen que ver con fortalecer los dispositivos de cercanía, los dispositivos barriales, ¿no? De escucha, de atención, de derivación, y que hoy, bueno, se han debilitado en todo lo que tiene que ver con, bueno, con cómo salen las personas de la cárcel, ¿sí? Que hoy salen con una mano atrás y otra adelante. Tenemos un hacinamiento terrible, entonces, bueno, no podemos pretender, si una persona está 23 horas por día presa, que salga mejor de lo que entró, y le estamos entregando a esos jóvenes al crimen organizado. ¿Cómo nos cuesta hablar de la gente en la cárcel y de cómo recomponer? Parece que queremos que los metan en la cárcel y ahí nos olvidamos, ¿no? ¿Cómo le cuesta a la sociedad? Y además porque tenemos un caldo de cultivo tremendo, en donde 1 de cada 5 niños son pobres. Sí. Entonces, ahí, bueno, Yamandú está planteando blindar la infancia. Creo que es un concepto que nosotros queremos matrizar, porque es indignante que en una sociedad como la nuestra, que ha crecido económicamente, pero también creció la desigualdad y también creció la pobreza infantil. Entonces, ahí estamos poniendo el foco nosotros, ahí está poniendo el foco Yamandú, y es donde entendemos que el Uruguay tiene que además trazar o tender a grandes acuerdos nacionales en materia de educación, en materia de seguridad, porque además venimos de ahí. Es decir, el Frente Amplio presentó, y en el gobierno de Mujica, la posibilidad de hacer acuerdos en materia de energía, y hoy estamos todos orgullosos. Hasta la calle Pou hacía campaña con los molinos de viento, ¿no? Y todos estamos orgullosos de la Universidad Tecnológica en el interior y de lo que ha hecho la Universidad de la República en el interior, y eso surge de grandes acuerdos nacionales. Y por eso estos temas, de alguna forma nosotros estamos pretendiendo que sí sean parte de la campaña, pero no en el sentido político electoral, sino de que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, los partidos políticos, la sociedad civil organizada y todos los que conformamos esta sociedad uruguaya, para priorizar realmente esos temas y para buscar soluciones de fondo en el mediano y largo plazo. Sí, que no ha funcionado en los dos extremos, ¿no? Por un lado meten mujeres y por poquitas cosas, gramos de consumo, un montón de tiempo en la cárcel, y por otro lado el narcotráfico está haciendo estragos hoy, ¿no? Porque hay se ha liberalizado la cantidad de dólares que se pueden utilizar, entonces hay un problema grave ahí. Sí, el gobierno duplicó las mujeres presas por drogas, y como tú mencionabas, de repente una mujer con 40 gramos de marihuana que intenta ingresar a la cárcel, que a veces además es víctima de una situación de violencia. A veces la presionan de afuera para que haga eso, ¿no? Le damos 4 años, ¿no? Una cosa absolutamente absurda. De repente, madres con pequeños que terminan presos, los niños también. Es una cosa terrible, y donde estamos generando un daño muy grande. Y al mismo tiempo el gobierno, que dice combatir el narcotráfico, facilita el pago en efectivo, que es el mecanismo más sencillo para lavar dinero. Entonces, ese tipo de problemas los tenemos instalados, y no son cosas además que digamos nosotros, es decir, que señala el Frente Amplio, sino que hay organismos internacionales y nacionales también que nos están diciendo que facilitamos justamente el ingreso de recursos que vienen del crimen organizado al sistema legal. ¿Cómo crear más fuentes de trabajo? ¿Cómo revertir estas cifras que hoy tenemos, que nos presenta esta administración? Mira, además yo voy a agregarle una cosa que decía Sebastián.
Yo creo que lo que nosotros notamos en todas estas recorridas es que el Uruguay es más desigual hoy que hace 4 o 5 años atrás. Sí. El Uruguay que se iba a transformar y que vamos a hacer una potencia desde el punto de vista de la inserción internacional, desde el punto de vista que íbamos a mejorar las condiciones estructurales, la competitividad, que iban a bajar los impuestos, que se iban a bajar los combustibles, todo eso no sucedió y creo que hay problemas que se agravaron mucho más y que hoy tenemos 4 o 5 años de rezago. El tema de seguridad es uno, ¿no? Creo que sin duda hay un elemento que a todos nos preocupa y que además vos notás en las recorridas que nosotros tenemos el grado de preocupación que tiene la sociedad uruguaya, ¿no? Porque esto se ha masificado y se ha democratizado en el peor sentido en todo el Uruguay, ¿no? Es decir, esta situación que decía Sebastián sobre la situación los problemas en situación de calle, quizás era algo más del área metropolitana. Hoy vas a, Sí. no sé, a Las Cano, en Rocha y te plantean que hay gente hurgando en los contenedores Sí. y en situación de calle. Entonces nos decían, bueno, acá en realidad nosotros teníamos la zafra del arroz y más o menos con eso después podíamos hacer un curso y trabajamos. Eso hoy ya no rinde por diferentes motivos y creo que sin duda uno de los elementos sin duda que para nosotros nos preocupa más y que creo que fue la mejor política social que construyó el Frente Amplio en los 15 años de gobierno fue generar puestos de trabajo, generar mayor cantidad y generamos 300.000 puestos de trabajo y al mismo tiempo también aumentar el salario real y sobre todo aumentar más el salario mínimo y las jubilaciones mínimas. ¿Por qué? Porque en realidad todos sabemos que cuando uno aumenta el salario, aumenta las jubilaciones, eso después termina también impactando en tener una actividad económica y sobre todo en las regiones que también viven mucho del mercado Sí. interno, sin duda es muy importante porque eso el bolichero empieza a vender un poquito más y al mismo tiempo que vende un poquito más, de repente después contrata una persona y al mismo tiempo que contrata una persona es un ingreso más que tiene una familia y ahí también nos evitamos también que esas personas después terminen en el circuito más embromado de la violencia, que es lo que no queremos. Ahora, también es verdad que este gobierno se vanagloria ¿no? Porque le gusta decir que tiene, además de muchos anuncios, muchos récords, y dice que es el gobierno que ha creado mayor cantidad de puestos de trabajo, que hay más actividad, más personas trabajando, pero al mismo tiempo que hay más personas trabajando, hay más personas pobres. Entonces quiere decir que no están bien retribuidos. Y Por eso hay salarios muy bajos. 600.000 personas que ganan menos de 25.000 Claro. pesos y sin duda nadie puede entender que con eso uno puede vivir adecuadamente en nuestro país. Entonces creo que sin duda ahí hay elementos que hay que ver cómo nosotros vamos mejorando. Primero porque en realidad el trabajo y tener trabajo y vaya, los que no tienen trabajo es sin duda una preocupación fundamental y más en determinado edad que uno se queda sin trabajo a los 55, 45 años ya es bastante complicado poder conseguirlo. Sin duda eso es muy importante, pero también tenemos que ver qué calidad de trabajo podemos generar justamente para que tengan mejores condiciones, tengan mejores salarios y sobre todo también nos permita tener una virtuosidad en ese sentido. Creo que ahí hay un elemento que a nosotros nos distingue. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, primero que nada también teniendo mayores niveles de actividad económica. Y creo que ahí hay una importante contribución que tiene que hacer el sector público. Porque esto que decía Sebastián que está sucediendo en la educación, también pasó en la salud, también pasó en la inversión pública, y eso, la inversión pública, y sobre todo el Estado uruguayo, y sobre todo las empresas públicas, tiene un empuje muy importante, sobre todo en los sectores que quedan más alejados de la capital, los departamentos en realidad, que muchas veces tienen menos nivel de actividad, quizás las intendencias, y sin duda ahí hay un elemento. Y además creo que nosotros también lo que vemos que la frazada quedó bastante corta, porque en realidad momentos donde hubo un gran problema con la diferencia del tipo de cambio con Argentina, y donde todo el litoral vivió una situación de un tendal, donde en realidad cuando se abrieron la frontera nacional luego de la pandemia, la propuesta del gobierno era que si contratabas a una persona más, te iban a exonerar parte del aporte patronal, cuando en realidad lo que no había era consumo y no había actividad económica. En realidad creo que ahí tiene que haber un empuje muy importante del Estado uruguayo, justamente para que después venga la inversión privada y genere actividad económica y nos permita crecer un poco más. Ahora, también eso significa, entre otras cosas, adoptar algunos temas que sin duda son importantes. Nosotros entendemos que para crecer y que tener guarismos de crecimiento económico, no del 1% como hemos tenido en los últimos 10, 15 años, lo que tenemos que tener es justamente una fuerte inversión en algunas áreas claves. Sin duda, el tema agropecuario es un tema muy importante. Y el tema del riego es un tema que sin duda este gobierno, en vez de potenciarlo, lo terminó recortando. Parte del plan de riego que existía del gobierno anterior, que entre otras cosas todo el mundo dice que si nosotros logramos tener niveles de riego más
áreas de riego más amplias. Primero vamos a poder ampliar la frontera agrícola que tenemos como país, vamos a poder ampliar los principales productos de exportación, pero además vamos a poder crecer un poco más en 2-3% anual, y eso sin duda después va a generar dividendo. Entonces creo que también ahí hay que pensar en cómo se ponen cada uno de los elementos. Yamandú es un candidato que entiende esta lógica, porque también viene de un departamento que tiene producción agrícola, es como un Uruguay chiquito, y ha logrado convertir a Canelero en un país, de un departamento que básicamente estaba casi quebrado en el 2005 a un departamento de oportunidades, y nosotros queremos que también eso sirva justamente para masificarlo en el conjunto del país. Y además también que Yamandú tiene una característica personal que es algo que es particular de él, y creo que es importante, es una persona que rompe fronteras partidarias. Vos hablás con cualquier paisano del interior y lo que te dice es: mirá, yo capaz que de repente al Frente Amplio nunca te lo votaría, pero si está Yamandú como candidato yo lo acompaño. Entonces eso es una señal, un símbolo, algo que te dice la persona muy llana en cualquier localidad del interior profundo del Uruguay, que son señales que a nosotros nos parece que son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que también evitar salir de las autoridades muy monárquicas, ¿no?, o aristocráticas, o que están muy alejadas de la realidad, y empezar a tener personas en los gobiernos que estén más cerca de los problemas de la gente, porque me parece que eso también es parte de la construcción democrática. Hoy Búsqueda sacó que el presidente de la República es un 60% más rico hoy en sus ingresos, está en búsqueda de hoy. Me llamó la atención aumentan los pobres el titular. Pero de cualquier forma te iba a decir, Orsi es profesor, ustedes también, ¿no? Si no me equivoco, están vinculados a la docencia, son profesores. Yo intenté ser, pero no me hoy hay paro docente. Sí. Entre otras cosas por cantidad de alumnos en las aulas y por presupuesto. ¿Qué visión te merece para la próxima administración la situación en que queda la educación hoy? Corta, porque sé que andan apurados, no los quiero apurar, pero tenemos tiempo. Bueno, lo de los 5 años, los mejores 5 años está claro para quién era, ¿no? No para el común de la gente, pero el presidente sí le fue bien, por suerte. A ver, lo primero, hoy tenemos 10.000 horas docentes sin asignar, ¿sí? Y viniendo de un gobierno que dijo que los problemas de la educación no eran problemas de carácter económico, y sin embargo bajó la inversión por estudiante, pasamos de invertir el 5% del PBI a invertir el 4,5% del PBI, veniendo de un gobierno que señalaba que en realidad había que transformar la educación sin importar lo que digan los docentes, no es decir, una cosa que Yamandú pone como ejemplo y me parece que es atinada. Cuando uno quiere hacer un puente, bueno, le pregunta a un ingeniero, ¿no? Le pregunta a un arquitecto, le pregunta a los obreros. Bueno, acá se hizo una reforma educativa sin la opinión de los docentes o con la opinión docente en contrario. Y cuando uno va al aula, ¿qué es lo que cambió? No cambió nada en el aula. Lo que cambió es la recarga que tienen los trabajadores de la educación en llenar casillas. Entonces, vemos cuál fue el resultado, y el resultado, según los propios indicadores del propio gobierno, es que tenemos peores aprendizajes. Entonces está claro que va a haber descontento, y nosotros, al igual que como lo que planteamos en el tema de seguridad, hay dos temas que para nosotros tienen que ser objeto de grandes acuerdos nacionales, y el otro es la educación, ¿sí? Porque la educación no es de la calle Pou, como no era de Robert Silva, como no es de Virginia Cáceres ahora. La educación es de los uruguayos y las uruguayas, y es el acuerdo que tenemos en la sociedad de qué valores queremos transmitir y para qué proyecto nacional queremos educar. Y por lo tanto, tener una mejor educación pública no solo implica generar mejores oportunidades para las personas, sino profundizar la democracia. Porque el problema que tenemos es que en la medida que invertimos menos en la educación pública, estamos agrandando las brechas en la sociedad. Porque la sociedad y digamos los que tienen recursos no se cuestionan que invierten mucho en la educación de sus hijos. ¿Por qué nos cuestionamos si invertimos mucho en la educación de los hijos de los trabajadores? Que es a donde van en la educación pública, ¿no? En la UTU y en los liceos, los que van son los hijos de los trabajadores. Entonces, tenemos que refundar ese acuerdo nacional, porque cuando antes uno planteaba que había que invertir más en educación, no había voces disonantes, y hoy sí las hay.
Entonces, el primer acuerdo es que por lo menos tenemos que invertir lo mismo en la educación pública que en la educación privada. Por lo menos. ¿Y qué implica es invertir mejor? Invertir más, bueno, implica tener mejor infraestructura, implica tener un tiempo, digamos, más tiempo a los estudiantes en los centros educativos, implica que ese tiempo se va a distribuir de forma distinta, que vamos a poder tener talleres, que vamos a poder tener clases de apoyo, que vamos a poder tener actividades extracurriculares y que vamos a poder extender la educación universitaria a todo el país. Y uno de los grandes logros del gobierno del Frente Amplio fue pasar de 3.000 estudiantes universitarios a más de 20.000. Es decir, se multiplicó por 600 la matrícula, y eso fue porque había recursos. Y si hoy hay estudiantes que se quedan en su pueblo, digamos, para estudiar, es porque hubo una inversión detrás. Y ese es el debate que tenemos que dar con la sociedad, y que nosotros queremos refundar un acuerdo en donde bueno, se fortalezca la educación pública. Mirá, el país tituló hoy en su titular principal, ahora lo cambió, pero dice: ¿qué dice la última declaración jurada de la calle Pau? Compró una Harley Davidson y vendió una casa, y búsqueda con el patrimonio de la calle Pau creció un 60% desde que asumió el cargo. Me llamó la atención, los comenté antes de que llegaran preguntémosle ustedes. a cuántos uruguayos les aumentó en un 60% El patrimonio. A mí me gusta mucho una frase de Aparicio Saravia: la patria es dignidad arriba y regocijo abajo. Muchachos, les digo muchachos, señores senadores. No, muchachos, para el Uruguay somos muchachos, tenemos 40 y pico. Muchísimas gracias por su tiempo, sé que andan con la agenda ajustada, pero les agradezco que hayan venido por acá. No va a ser la última vez que conversemos, aunque sea telefónicamente, pero lo cierto es que... Gracias por el espacio. Que tengan suerte en la jornada de hoy. En la un gustazo estar acá. Gracias. Bien, vamos a la tanda y volvemos enseguida con más información aquí en el Eco TV Radio, ya en el último tramo de la mañana de hoy. Ya volvemos.